Qué difícil hablar de repente en días como hoy, en días tan llenos de contraste, un día en el que tuvimos oportunidad de vivir un par de extraordinarias sesiones de reflexión y de pensamiento sobre lo que filosofía para niños y jóvenes puede aportar a la transformación del mundo y en contraste tener un día con una tragedia que se suma a las muchas que venimos viviendo en México y en el mundo, y que de alguna forma no es una tragedia más. Es una tragedia que por sus características sin duda nos lastima de manera muy especial, ¿no? Me refiero a la situación en la que un chico en una escuela en la ciudad de Monterrey atenta contra la vida de algunos de sus compañeros, de su maestra y la suya misma, eh, falleciendo un par de horas después. Eh, es difícil y nos plantea sin duda el tema de qué hacemos, cómo abordar estas cosas, ¿no? Eh, y creo que hay que ser cautelosos. De repente somos muy reactivos y empiezan muchas cosas. Sin duda hay muchas cosas que vienen a la cabeza ante situaciones como esta, pero creo que a pesar de lo difícil que puede parecer y sin afán de minimizar o reducir la importancia de las cosas y por supuesto sin caer en la indiferencia, creo que es un momento para ser prudentes al juzgar, al evaluar, al hablar sobre las cosas. Eh, la virtud es una, perdón, la prudencia es una virtud complicada en entornos tan agitados, en entornos sociales donde el humor social está tan tenso, tan a la defensiva, si se me permite la expresión, tan estremecido el humor de la población por muchas cosas que venimos viendo. Eh, pienso qué hacemos, ¿no? Hablando a título individual, estoy hablando de manera estrictamente personal. ¿Cómo reflexionar sobre esto? Con los niños, con nuestros compañeros, con los adultos. Yo creo que lo primero es poner las cosas en su dimensión y entender que no podemos reducir un hecho como este a una causa, ¿no? Creo que hay que poner esto en perspectiva y entender que una situación tan extrema, una situación tan grave no sucede de la nada, no sucede de la noche a la mañana, sino que hay muchas variables en juego. Y no se trata de ponernos a juzgarlas todas y decir, es que sí, pasó esto por aquello. Y creo que hay que ser muy cuidadosos y muy responsables. Eh, hay cuestiones emocionales, de salud involucradas, de observación, de atención, de seguimiento, de lo que se quiera y mande. Y podrá uno pensar en los padres y los maestros y esto y aquello. Y creo que hay que poner, insisto, en perspectiva, entender que las cosas no suceden de la nada. Tristemente, pero hay que decirlo, tenemos ejemplos en otras latitudes, en otros países. Y digo tristemente porque esos ejemplos no han servido para que como sociedad terminemos de entenderlo y evitarlo y eliminar estas cosas, sino al contrario, parece de repente que se multiplican. Pero creo que hay suficientes variables como para pensar cómo sí podemos nosotros actuar y prevenir esto en nuestros entornos más inmediatos. Y creo que es algo que vale la pena dialogarse y pensarse, ¿no? Yo creo que primero a los niños tenemos que transmitirles que pueden sentirse seguros. Creo que hay suficientes, y no minimizándolo otra vez, ¿no? Sino, claro, asumiendo plenamente con responsabilidad, tanto ellos como nosotros, que tenemos que construir entornos seguros para ellos. Creo que en general tenemos obviamente sí como adultos la obligación de asegurarnos que las escuelas sean entornos seguros, pero también hacer responsables a los niños de esos entornos seguros, ¿no? Involucrarnos como padres, como educadores, como niños, como alumnos, todos en la construcción de ese entorno seguro del cual todos somos responsables, ¿no? Hoy leía que una persona decía, bueno, es que si un padre quiere que a su hijo le revisen la mochila, pues qué clase de padre es que también pues la puede revisar uno mismo, y es cierto. Claro, a veces lo que queremos es que revisen la del de al lado y entonces empezamos a juzgar y se entiende, en un entorno como este se entiende, y por supuesto que quizá es parte de lo que haya que hacer, quizá sí, no lo sé. Me queda claro que quizá aunque sea algo que quizá haya que hacer, me queda claro que no es lo que se resuelve, eso sí estoy seguro. Eh,
Y sí creo que también como adultos tenemos que asumir la responsabilidad de observar y de ser mucho más sensibles a las señales que nos mandan los niños, los jóvenes, observar, saber identificar conductas de riesgo, llamadas de atención que los mismos niños nos mandan. Ser sensibles a eso, no pasar por alto, ¿no? Detenernos, poner atención, saber observar. Creo que por principio de cuentas ahí habría un camino. Yo no digo que esto resuelva todo, pero sí creo que ahí hay un principio fundamental y es asumirnos como personas responsables, constructores de un entorno seguro y de un entorno en el que también ellos puedan sentirse responsables y ser capaces de involucrarlos a ellos y de estar atentos, insisto, a esas señales que nos permiten sí prevenir o identificar cuando alguien en nuestro entorno está pidiendo algo, está pidiendo ayuda. Y antes de precipitarnos a emitir juicios así de que descalifiquen, porque sí, este niño tal, y entonces, sí, es que su familia debe ser esto, no, y es que si no lo llevan a tal lado. No precipitarnos en eso, pero sí involucrarnos en cómo podemos ayudarnos. Y creo que tenemos que entendernos como comunidad. Si lo vemos como individuos aislados, creo, no vamos a llegar a ninguna parte. Y sí creo que hay que mandarnos un mensaje de serenidad y de prudencia y de asegurarnos nosotros como adultos y junto con nuestros niños que estamos construyendo esos entornos seguros para ellos y que tenemos esa gran tarea juntos. Y por supuesto, insisto, no minimizar y no trivializar y no hacer, nada más quitar la mirada de ahí, no, al contrario, creo que hay que saber observar. Y por supuesto, observar me refiero al presente, no a esta cuestión tan irresponsable que creo que también hemos visto de compartir imágenes que a veces quizá ahora nos duele más por estar más cerca, pero cuánto no lo hemos visto en otro tipo de problemáticas sociales. Y ahí sin duda el legado de Susan Sontag con una obra fundamental, yo creo, para entender lo que estamos viviendo, es Ante el dolor de los demás, cómo, así se llama su libro, y creo que eso nos plantea mucho hoy en este mundo de medios digitales, qué significa reconocer el dolor del otro y también qué hacemos con ese dolor, que también a veces es nuestro dolor, porque de alguna manera el dolor de quienes han vivido esas tragedias, creo que en buena medida, si somos mínimamente empáticos, también se convierte en nuestro dolor. Mucho por pensar, mucho por hacer, sin duda, porque como decíamos hoy con Juan Carlos Lago en una de nuestras últimas charlas del día, en nuestra perspectiva, el buen pensar va ligado al actuar. No podemos decir que estamos pensando bien si ese pensamiento no está ligado a una acción. Y cuando digo pensar, me refiero a pensar y actuar.